Muy bien. Buenas tardes a todos aquellos que estáis conectados en esta ocasión para escuchar la exposición de la palabra. En esta ocasión, pues, me ha correspondido a mí de llevar esta reunión, de compartir con vos al sentir que el Señor y de transmitir con cada uno de vosotros. Así que, bienvenidos. Vamos adelante. Gloria al Señor. Así que os invito, en primer lugar, vamos a darle lugar al Señor, ¿verdad? Porque de esto se trata. Y vamos a comenzar orando, vamos a presentar al Señor esta reunión para que el Espíritu Santo tenga control de todo, ¿verdad? Tanto de mi exposición como de cada uno de vosotros en cuanto a la receptividad y asimilación de lo que vayamos a compartir en esta ocasión. Así que, Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de haberte conocido, Señor, de estar siendo enseñados por ti, de que tú seas quien alumbre nuestros pasos, que nos guíes en nuestro caminar por este mundo, Señor, de tanta tiniebla, de tanto engaño, de tanta perversión, Señor. Gracias porque tú eres nuestro guía, Señor, y nos guías en caminos de paz y de bendición. Por eso, Señor, queremos encomendar este tiempo al poder y la influencia de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, alumbre nuestros corazones, nos llene, Señor, de ella y seamos capaces de entenderla para que de esta forma podamos llevarla a la práctica. Por eso, Señor, nos ponemos delante de ti y pedimos que tú bendigas esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Deciros que, bueno, realmente cada vez que tenemos que compartir la palabra, de alguna manera, lo más complicado y difícil es, Señor, ¿qué quieres que compartamos con los hermanos? ¿Qué es realmente lo que tú quieres hablarnos para que seamos edificados? Para que, de alguna manera, si hay algo que tenemos que corregir, algo que tenemos que alentar, algo que tenemos que cambiar, pues, Señor, estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor me ha dado una porción que viene en el segundo libro del apóstol Pedro, en la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. Y el apóstol Pedro comienza diciendo: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. En otra traducción dice concupiscencia, ¿verdad? Pero son las pasiones del corazón del hombre. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera,
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor bendiga su palabra. Yo he titulado lo que quiero compartir con vosotros, precisamente lo que nos dice en el versículo 10, haciendo firme nuestra vocación y elección en Cristo, ¿verdad? Y yo la verdad que, hermanos, cada vez que nos acercamos al Señor y tenemos un tiempo para estar en su presencia, no podemos más que darle gracias y de reconocer que lo que tenemos, como hemos leído, lo tenemos por su gracia y por su poder, porque en nosotros no está alcanzar nada de todas estas bendiciones con las cuales Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? Y esta epístola del apóstol Pedro, como nos dice en el encabezamiento, en el versículo 1, dices, Simón Pedro y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, realmente él reconoce que todos aquellos que hemos recibido por la fe en Jesucristo, esa fe que es de parte de Dios, ¿verdad? Porque realmente quien ha sembrado, quien ha hecho nacer y ha puesto una medida de fe en cada uno de nuestros corazones, ha sido Dios mediante el Espíritu Santo. Y se está refiriendo a que hemos alcanzado una fe como la que alcanzaron los primeros discípulos, ¿verdad? Algo genuino, algo verdadero, algo que nace por la voluntad de Dios, pero que, está claro, hemos atesorado en nuestros corazones. Y nos dice el apóstol Pedro que todo lo que hemos alcanzado como creyentes en Cristo Jesús, lo tenemos por su divino poder. Dice, porque Él ha obrado para que lo alcancemos, para que lo tengamos, ¿verdad? Para que seamos, dice la Escritura, participantes de ello. Y yo, la verdad es que cuando leo la Escritura no me conformo con si algo no entiendo o quizás queda como en el aire de seguir, sino quiero de verdad alcanzar o procurarlo, está claro, toda la riqueza que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Y a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pedro cuando se está refiriendo a estas cosas, ¿verdad? Pues bien, yo entiendo que el Señor se está refiriendo que cuando hemos creído en Jesucristo, cuando el Espíritu Santo ha empezado a abrirnos los ojos y a revelarnos cosas que estaban en oculto, que desconocíamos, ¿verdad? Y que hoy en día siguen desconociendo muchas personas. Pero bueno, gracias a Dios que a ti y a mí nos ha resplandecido esta luz, ¿verdad? Pues yo creo que él se está refiriendo al hecho de que a través de esta fe y de este acercamiento a Dios, hemos venido al conocimiento y a la bendición de saber que Dios, el Padre, nos ama. Parece una cosa simple y podríamos decir es evidente, pero bueno, si tú sabes que Dios te ama, pero tú no lo has entendido de esa manera, porque sencillamente no ha resplandecido esa luz en tu corazón, pues caminas como si no fuera real, como si no fuera un hecho real en tu vida. Pero nosotros hemos llegado a ese conocimiento, hemos llegado al conocimiento y a la participación de que por medio de Jesucristo tenemos salvación, de que hay una salida, de que hay un camino de poder reconciliarnos con Dios, en el cual ya creemos y hemos recibido su amor, ¿verdad?
se está refiriendo, según entiendo yo, al hecho del conocimiento de que Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nuestras vidas, por nuestras necesidades, por nuestras debilidades, a la diestra del Padre cada día para hacernos caminar y permanecer, ¿verdad?, firmes como a Él le agrada. Se está refiriendo al conocimiento de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no solamente a la presencia del Espíritu Santo, sino también a ese bautismo de poder por el cual vamos a poder llegar a ser esos testigos de Cristo y testigos del Padre, ¿verdad? En aquellos lugares por los cuales pasemos. El Señor les dice a los discípulos, ¿verdad? Dice, no vayáis de Jerusalén, dice, hasta que seáis investidos del poder de lo alto para que me podáis ser testigos allí donde vayáis. Luego nosotros hemos alcanzado también esta bendición, también al conocimiento y a la bendición de que somos hijos de Dios, pueblo de Dios, y tenemos, digamos, comunión entre nosotros, su pueblo. Porque el hecho de haber creído no te hace un individuo simplemente de fe, sino te hace alguien de fe, pero que ha sido integrado en una comunidad, en un pueblo, en una nación, dice, en un real sacerdocio, dice la Escritura. Luego, hay muchas cosas que tenemos en común, queridos hermanos, y eso es una gran bendición porque no estás solo, no estoy solo, sino que nos tenemos los unos a los otros, además de tener a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad?, para caminar en este camino, en este tránsito, ¿verdad? Porque la Escritura dice que no pertenecemos a este mundo, hemos sido rescatados y redimidos de él y somos sencillamente peregrinos, ¿verdad? Buscando la nueva ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial de Dios. Así que, hermanos, cuántas bendiciones, ¿verdad?, dice el Señor, que hemos alcanzado por su divino poder y su gracia, porque a Él le ha placido darnos todas estas cosas. También dice que hemos alcanzado y hemos sido partícipes de que a través de la palabra de Dios, daros cuenta, ¿cuánta gente dicen que dónde está Dios? Porque realmente a Dios no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Nadie ha visto a Dios jamás. Los discípulos sí vieron a Cristo y ellos, digamos que Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero bueno, nosotros tampoco hemos podido ver personalmente a Cristo Jesús, pero la Escritura nos dice que más bienaventurado es el que cree sin haberle visto, ¿verdad? Luego, considérate bienaventurado y considera también que lo que la palabra nos dice es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tú y yo podemos hablar con Dios y que Dios puede hablar contigo y conmigo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Luego, esas bendiciones y estos conocimientos son cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que somos partícipes de ellas. Pero para entenderlo tenemos que decir, yo lo creo, Señor, yo recibo y soy consciente de que todas estas bendiciones tú me las has dado a mí y juntamente con mis hermanos. También al conocimiento y la participación de todas estas bendiciones es a lo que el apóstol Pedro llama las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
como hemos leído aquí anteriormente. Nos dice que a través de estas bendiciones recibidas por el poder y la gracia de Dios, vamos a poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado o considerado, yo no sé tú, pero a mí sí me ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo llegar a ser o caminar como Cristo, verdad? Cuando Él ha sido tan perfecto y yo veo tanta falta, tantas limitaciones en mi vida, ¿verdad? Pues estamos, es decir, caminando precisamente en este proyecto, ¿verdad? Proyecto de Dios, considéralo bien, porque es Dios mismo el que ha planteado a llevar a cabo esta tarea. Y hay un pasaje que dice, he aquí que el que ha comenzado la buena obra en tu vida, la va a perfeccionar. Así que esta obra en tu vida y en mi vida es de parte de Dios, ¿verdad? Luego, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos dice que a través de estas bendiciones recibidas, ¿verdad? Vamos a poder participar de ellas. Podríamos decir que esta frase de alguna manera nos está diciendo que tú y yo hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque pertenecemos a esa familia de Dios que Él ha escogido. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 24, nos dice el apóstol Pablo, dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. A ese nuevo hombre, ¿verdad? Es al que el apóstol Pedro se está refiriendo. Así que el creyente, querido hermano, participa en la naturaleza divina con un propósito, con un fin, el de conformarse precisamente, como decía anteriormente, a la imagen de Cristo y a su santidad. Aunque, como decía antes, nos parezca algo difícil de alcanzar, podemos descansar en el hecho de que para Dios, querido hermano, no hay nada imposible, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Juan le mandó decir a los discípulos, ir a Jesús y preguntarle, ¿eres tú al quien esperamos? El Señor no le dio una respuesta simple, sino le dijo, decidle, los cojos andan, los ciegos ven, ¿verdad? Es decir, el Señor les dijo, manifestad la gloria y la grandeza de Dios que está siendo manifestada en este tiempo. Luego, para Dios no hay nada imposible, querido hermano. Y si Él ha dicho que puede hacer de nuestras vidas que lleguemos a ser conformados conforme a esa imagen de Cristo, es porque Él, en su poder, lo va a realizar, ¿verdad? Así que, como dice, huimos de la corrupción que hay en este mundo a causa de la maldad y donde nos refugiamos, pues nos hemos refugiado en Cristo. Gloria a Dios. Ahora bien, debemos de entender, como hijos de Dios, debemos de ser, dice, diligentes en cuidar y cultivar nuestra vida en el Espíritu. Yo personalmente parece como que tengo, no diría obsesión, sino bastante empeño, porque lo veo con mucha claridad, que la persona que se convierte tiene que empezar a crecer en Cristo, en conocimiento, en estatura. No puede conformarse, bueno, pues gloria a Dios, ya soy salvo, pues nada, ya a continuar con mi vida cotidiana
y nada más, ya tengo la bendición de Dios. Eso es el comienzo. El comienzo, el primer paso es arrepentirnos y convertirnos. Pero luego nos toca, digamos, ser discipulados, ¿verdad? El discipulado del cristiano. Y es necesario que ahora que hemos renacido, o todo aquel que ha renacido en el Espíritu, debe de actuar. No debe de ser negligente, ni debe de ser perezoso. Y si os dais cuenta, leemos a partir del versículo 5 de nuevo. Dice, por esto mismo, poner toda diligencia en añadir a vuestra fe. Cuando el apóstol Pedro está haciendo esta aclaración, digamos, está claro que se está refiriendo a nosotros. No es algo que, digamos, le compete a Dios. Es algo que nos compete a nosotros. Es nuestra labor, es nuestra tarea por realizar, ¿verdad? Está claro que a la fuente de donde vamos a sacar ese agua no es de nosotros, sino es la fuente de Cristo, ¿verdad? De las aguas de Dios. Es donde vamos a poder ir añadiendo, como vamos a numerar ahora después y digamos, a desarrollar brevemente un poquito todas estas cosas que dice el apóstol, pero tú y yo tenemos que entender que la tarea es de parte tuya. Tú y yo tenemos que poner el interés, tenemos que poner, como dice aquí, la diligencia, el no descuidarnos ni sencillamente abandonarnos o caer en esa monotonía, ¿no? Sino entender que realmente la vida del cristiano es un ir actuando y caminando, luchando cada día, porque el enemigo no descansa, ¿verdad? Y Dios quiere que crezcamos y maduremos. Así que, como dice aquí el apóstol Pablo, dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud. Y el diccionario nos la describe, la virtud, como la excelencia moral. Dice, motora de acciones rectas y dignas. Luego, cuando nosotros nos convertimos y nacemos de nuevo, podríamos decir que es como una casa en la cual se ha puesto el fundamento y ahora hay que empezar a levantar esos muros, esos pilares, ese techo, ¿verdad? A cerrar las ventanas, es decir, a complementar todas esas cosas, o mejor dicho, esa edificación que hemos comenzado. Entonces, digo esto para que entendamos que no podemos decir, bueno, pues yo ya tengo fe en Dios, tengo fe en Cristo, ahora pues sencillamente tengo que atesorar esta fe y ya está todo hecho, gloria a Dios, esperar que Cristo venga o yo vaya hacia Él y nada más. Pero yo creo que no. ¿Por qué? Por el hecho de que, además de que la palabra así lo enseña, si no, pues nada sería lo que yo digo, ¿verdad? Pero por lo que la palabra enseña, si no hacemos esas cosas, y lo hemos leído en el versículo 11, perdón, en el versículo anterior, en el 9, dice, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, el hecho de descuidarnos, el hecho de no entrar en las labores que el Señor quiere que entremos, caemos en el peligro de olvidar de donde Dios nos ha sacado, de olvidar
la obra de redención que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y, querido hermano, eso no lo debemos de permitir. Así que deciros que cuando hablamos de esta virtud, estamos hablando de una excelencia moral, ¿verdad? Y para poner algún ejemplo, deciros que, por ejemplo, Moisés, cuando escogió varones para que le ayudaran en la tarea de juzgar al pueblo de Israel, habla de esto en Éxodo 18, del 21 al 25, dice que escogió a varones virtuosos. No fue cualquiera, sino fueron varones que tenían una excelencia moral, lo cual le llevaba a actuar recta y dignamente en su caminar diario, ¿verdad? También habla en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que es corona del varón. Y yo te confieso, siempre había pensado que esa mujer virtuosa era alguien, bueno, pues que sabía hacer muchas cosas, además de ser afable y bien, tal, pero que sabía, ¿no? Es decir, como que tenía muchas virtudes, pero realmente entendemos que esa virtuosidad se refiere a esa excelencia, ¿verdad? Moral que viene a nuestras vidas como consecuencia de tener a Cristo en nuestros corazones, de tener y andar en el temor de Dios, ¿verdad? En Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo digo, hermano, ¿cómo nosotros vamos a poder anunciar las virtudes de Dios si no hay virtud en nuestras vidas? Por eso es necesario, como dice el apóstol Pedro, de que nosotros añadamos, ¿verdad? Tengamos diligencia en añadir a nuestra fe esa virtud, esa excelencia. Gloria a Dios. Dice, a la virtud, conocimiento. Y realmente podríamos decir, bueno, ¿y quién no quiere tener conocimiento? Pero para adquirir conocimiento hace falta también esfuerzo, diligencia, como nos dice nuestro pastor y Carlos Codos un poquito, ¿verdad? Dedicar tiempo a leer la palabra, a tener comunión con Dios. Y daros cuenta, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice el Señor a través del profeta, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechó el conocimiento. Así que entendemos en este pasaje que es verdad que el pueblo de Dios recibió un correctivo grande, ¿verdad? Pero dice la Escritura que el por qué fue porque desechó adquirir el conocimiento de Dios. Es decir, tenía a su alcance la posibilidad de adquirir ese conocimiento de Dios, ese conocer a Dios y de Dios que Él quiere que su pueblo tenga, ¿verdad? Pero parece ser que lo pusieron en un segundo término. Parece o me suena un poco al hecho de Esaú, ¿verdad? El pasaje este que habla de Esaú cuando dice que menospreció su primogenitura, pues un poco me hace recordar esto, ¿no? Porque realmente si nosotros menospreciamos el conocer a Dios a través de la palabra, el conocer de Dios, lo que la palabra inspira, las enseñanzas que ella trae a nuestras vidas, pues luego decimos, es que, pues
yo no tengo mucho conocimiento de Dios. Pues si no lo tenemos es porque no le hemos dado, digamos, el lugar que le corresponde. Porque si le damos el primer lugar y tenemos hambre de Dios, vamos a adquirir conocimiento. Porque igual que el pueblo de Israel tenía a los profetas y tenía la escritura del Antiguo Testamento, nosotros en el día de hoy tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra escrita y tenemos los ministerios que están establecidos en la iglesia. Precisamente dice la Escritura para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios que Él quiere que tengamos, ¿verdad? Luego, no hay excusa, hermanos, para decir yo no conozco suficiente de Dios, porque es necesario que añadamos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros añada a nuestro, digamos, a las bendiciones que tenemos de Dios, el hecho de conocer su escritura y conocer su voluntad. Dice, al conocimiento, dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Así que el hecho de tener dominio propio, muchas veces, por lo menos yo, he pensado de que ese dominio propio era como tener un carácter en el cual digo, pues hago esto y esto mantengo, ¿verdad? Y cuando me establezco, me pongo a hacer algo, pues no hay quien me cambie de parecer. La verdad es que humanamente somos débiles, querido. Y yo no sé tú, pero yo lo he comprobado muchas veces. El apóstol Pablo dice, el bien que quiero, no hago, el mal que no quiero, eso hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no se queda ahí, dice, continúa diciendo, gracias doy a Jesucristo, el cual me ha liberado. Esa liberación se refiere a ese hombre natural, ¿verdad? El cual muchas veces cree que lo puede hacer todo, pero somos débiles, somos de alguna manera siervos de nuestra concupiscencia o nuestros deseos, ¿verdad? Si no es Cristo quien nos liberta. Y aquí yo entiendo que cuando se está refiriendo a este dominio propio, es algo que nace del Espíritu, ¿verdad? Y que vamos a poder, digamos, sacar y beber precisamente de esa fuente de agua que nace de la roca que es Cristo. Así que, buscando entender un poco mejor este término, leía algo y quiero compartirlo o leerlo con vosotros. Dice, el dominio propio que Pedro describe nos lleva al temor de Dios, a una vida ante el rostro de Dios. Dice, en el antiguo pacto ya se nos había dado un sabio consejo respecto a una vida de confianza en Dios, ¿verdad? Leemos en Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. Otra posible traducción a Él hará derecha tus veredas es Él te llevará por el camino recto. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Luego, si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, podemos decir que Él nos va a llevar por el camino recto. Él te va a ayudar, nos va a ayudar a ser personas con esa integridad, ¿verdad?
y ese dominio propio que tan necesario es para nuestras vidas. El Espíritu nos quiere guiar, querido, ahora en el camino que Jesús ha abierto, ¿verdad? Un camino completamente libre del pecado para hacer la voluntad de Dios en el lugar de nuestra propia voluntad. Y al seguir este camino, dice, se vuelve natural que ya no confiemos en nuestras propias intuiciones o ideas. Está bien, ¿verdad? Es una forma bastante, pienso yo, correcta de entender que ese dominio propio no depende de nosotros, pero sí somos nosotros los responsables de ir, ¿verdad?, a la presencia de Dios, a la llenura del Espíritu Santo, y por lo cual añadir a estas virtudes también esta otra, ¿verdad? Para que podamos entender un poquito mejor. Dice, nos pone aquí el ejemplo del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, cuando Jesús le dice a los discípulos, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Es decir, la unión de Cristo con el Padre era tan perfecta, ¿verdad?, que Él no hacía nada por su propio criterio. Él tenía tal dominio de sí mismo que no tenía que aparentar nada ni dar nada por hecho. Sencillamente entendía que su cometido era hacer la obra que su Padre le había encomendado. Luego, si el Padre no le guiaba a hacer algo, sencillamente él se mantenía fiel a la voluntad de Dios. Gloria al Señor o al Padre, ¿verdad? Así que al dominio propio dice que debemos de añadir paciencia. Os estoy dando, o mejor dicho, nos está dando el Señor bastante tarea, ¿verdad? Tenemos tarea por delante, tenemos para, no solamente para este año escolar, sino para el siguiente, y hasta que el Señor venga por nosotros, o nosotros vayamos hacia Él, ¿verdad? Tenemos cosas en las cuales encargarnos y decir, hoy me voy a marcar este propósito, ¿verdad? Voy a añadir paciencia a mi vida. Por lo cual dice que la persona que ha sido ejercitada en la paciencia y ha madurado en ella, date cuenta que habla de madurar en ella, ¿verdad? Dice que está ligada a la paz, la calma, la tolerancia, dice, y la perseverancia. Cuando una persona es paciente, no es que no tiene sangre. Muchas veces decimos, ¡ay, qué persona más paciente! Y para arrancarlo hace falta un bulldog, ¿verdad?, de la silla. No nos estamos refiriendo a eso, hermano. Nos estamos refiriendo a la virtud de ser capaz de vivir en paz, aún en la tormenta, ¿verdad? A ser perseverante a pesar del viento contrario. Esa paciencia es la paciencia que Dios quiere que añadamos a nuestras vidas. Así que la perseverancia se caracteriza por saber esperar en Dios, querido. Saber y entender de que Dios tiene su tiempo y que para nosotros nos conviene ajustarnos a esos tiempos de Dios. Y es más, Él es soberano. Luego, quizás a mí me gustaría que ciertas cosas pasaran antes y otras permanecieran más tiempo. Pero si Dios establece que las cosas son tal cual nos vienen, pues nosotros tenemos que aprender mediante la paciencia, ¿verdad?, a ser perseverantes y ser capaces de esperar en Dios conforme Él quiere. Así que
continuamos y ahora dice que hay que añadir a la paciencia piedad. Y la piedad, querido hermano, no es tener apariencia, como nos diría nuestro hermano Pedro, de cordero degollado, ¿verdad? Cara de angelito. La piedad es algo que nace de un corazón convertido, renacido, ¿verdad? Dice que es la compasión que nos impulsa a ayudar al débil, al enfermo o al pobre, ¿verdad? Pero no por una cuestión de quedar bien, ¿verdad? No es una acción de decir voy a hacer lo correcto porque de esta manera me ponen como un hombre, buen hombre o buena mujer, sino porque si recordáis este pasaje que habla del buen samaritano, ¿verdad? Dice que cuando el buen samaritano fue movido a compasión, es decir, nació de ese corazón que sintió compasión por esta persona que estaba maltratada allí en el camino. Quizás este hombre tenía más de Dios que los que eran, pues eso, ¿verdad? El levita y el sacerdote que habían pasado anteriormente. Así que la piedad es una cosa muy importante en nuestras vidas, porque el Señor tuvo mucha piedad con nosotros, ¿verdad? El Señor se compadeció de nosotros. Dice que aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él se compadeció de nosotros y sufrió la cruz precisamente para eso, para librarnos, ¿verdad? De esas garras de Satanás y darnos una vida abundante. Vais a perdonar que beba un poquito de agua. Gloria al Señor. Así que espero que no te esté, digamos, aburriendo con lo que estoy compartiendo. Se hace un poco largo porque realmente no quiero desarrollar ampliamente todas estas cosas, pero es importante que entendamos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Cada una de estas virtudes. Ahora dice que a la piedad debemos de añadir afecto fraternal. Y este término, para nosotros, los de la familia de la fe, es un término muy importante, porque como decía anteriormente, el Señor nos ha hecho, digamos, nos ha unido en un cuerpo, ¿verdad? Y no está haciendo referencia solo a un afecto entre hermanos, porque claro, afecto fraternal es amor entre hermanos, ¿verdad? Y podríamos decir un amor entre hermanos naturales, trasladado a hermanos espirituales, ¿verdad? Pero va un poco más lejos todavía que eso. No se trata de un simple afecto, sino que implica también un compromiso de ayuda mutua con aquellas personas con las cuales se comparte este afecto fraternal, ¿verdad? Y para que lo entendamos un poquito mejor, leemos en Hechos capítulo 4, versículo 32, donde nos dice, cuando habla de los primeros discípulos, dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, era suyo, era algo personal suyo, posesión suya, pero decía, nadie decía que era suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y sinceramente, ¿cómo nace este afecto fraternal en estos hermanos cuando era el comienzo de todo? Pues sencillamente nace de esa vida en el espíritu
de esa llenura de Dios, ¿verdad? Así que debemos, hermanos, añadir esta virtud también a nuestra fe. Dice, y al afecto fraternal, amor. ¿Qué decir? El amor es la misma naturaleza de Dios. Dios no dice que tiene amor, sino Dios es amor. La virtud cristiana más importante e indispensable en la relación del ser humano con Dios y con sus semejantes. Y aunque aquí el apóstol Pedro lo coloca al final de la lista, si hemos leído, seguro que sí, ¿verdad? En el libro de Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, está al comienzo de esa lista, ¿verdad? Así que el amor de Dios en nuestras vidas, en este caso el amor verdadero, podríamos decir, es algo indispensable, querido hermano, y nosotros debemos, como hijos de Dios, tener, añadir a esa fe que Dios ha hecho nacer en nuestros corazones, esta virtud también, poner diligencia en añadir esto, ¿verdad? Y queréis, leemos, y ya vamos acabando, de nuevo aquí en el segunda de Pedro, del versículo 8 al 10, y dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como decía antes, dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, es muy corto de vista. Está ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pero bueno, si yo ya me convertí, ya tengo claro de que, bueno, el Señor me cuida cada día, el Señor me guarda, y yo digo amén, Dios nos guarda. Pero cuando la palabra nos enseña que en nuestra nueva vida en Cristo debemos de estar por la tarea de cuidar nuestra vida espiritual, por algo es, querido hermano, algo se encierra. Dice que el enemigo, el diablo, el enemigo de nuestra alma, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién cogerá? ¿Al fuerte? ¿Al que más corre? Pues la verdad es que no. El león siempre se come al que menos corre o más despistado está, ¿verdad? O se ha despistado de la manada. Así que si tú y yo estamos ocupados en nuestra vida cotidiana como cristianos, en ir añadiendo todas estas virtudes, y digo ir añadiendo por el hecho de ser consciente de que si yo tengo una situación, como decíamos al principio, de que hablábamos de la virtud, yo tengo una situación en la cual tengo que actuar rectamente, tengo que recordar que Dios me dice que debo de ser un hombre virtuoso, que debo de tener una moral, procurar tener una moral intachable, porque mi Padre sí la tiene y yo debo de dar testimonio, dar a conocer esa virtud también de mi Padre, ¿verdad? Y porque a Dios le agrada y porque es lo correcto como hijo de Dios. Y digo esto para que entendamos que realmente es una tarea de por día. No es cuestión de decir, estoy de vacaciones, me voy a permitir ciertas cosas que en situaciones normales no me permito.
querido hermano, el enemigo está al acecho. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, no va a ser bueno para nosotros. Así que dice, poniendo toda diligencia por hacer estos deberes, digamos, como discípulos de Cristo, daremos firmeza a nuestro llamamiento y a nuestra elección en Cristo Jesús. Lo afirmaremos aún más, ¿verdad? Y como leemos aquí, dice, de esta manera os será otorgada, versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo me hago una pregunta, querido hermano. ¿Cómo quiero entrar yo, precisamente como dice aquí, al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiero ser de los que con dificultad se salvan? ¿O quiero ser de los que serán recibidos en el cielo con honores? Parece una pregunta absurda, ¿verdad? Yo quiero ser recibido con honores. Yo no quiero entrar de una forma ahí, ¿no? Por los pelillos. Aunque, mira, Señor, prefiero entrar por los pelillos a no entrar. Gloria a Dios. Pero quiero que leas conmigo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Y ya con esto acabamos. Aquí está hablando de los colaboradores de Dios, ¿verdad? Y dice, versículo 12, si alguien edifica sobre este fundamento, el cual es Cristo, dice, con oro, plata y piedras preciosas, dice, o con madera, heno y hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la prueba la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, dice, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tremendo, ¿verdad? Luego, realmente el hecho de ocuparnos en estos deberes, como yo le he querido poner, en estas tareas, en este añadir virtudes, ¿verdad?, a nuestra fe, pues sencillamente cada una de estas virtudes, querido hermano, son perlas preciosas. Es oro divino, ¿verdad? Ahí no hay hojarasca, ahí no hay heno. Luego, aunque el fuego venga, va a permanecer. Y nuestra entrada y nuestro recibimiento, si nos hemos ocupado con diligencia en esta tarea, pues será con honores en el cielo. Así que, querido hermano, considera que realmente merece la pena esforzarnos cada día. Además de que por los tiempos son difíciles, ¿verdad? Y nos tenemos que mantener muy alertas, porque añadiendo y participando de estas bendiciones de Dios, ¿verdad?, vamos a ser más enriquecidos cada día. Así que espero que haya sido de bendición esto que te he compartido en esta tarde. Decirte que ha sido un poco extenso, lo reconozco, pero no sencillamente te quedes en lo que has recibido esta tarde, sino quédate con este pasaje y medita
medita en cada una de estas cosas y si tú puedes, sencillamente intenta desarrollar un poco más de una forma personal cada una de estas virtudes que hemos hablado, porque de esta manera, además de que vamos a tener una buena tarea para llevar a cabo, seguro, te garantizo, querido hermano, que tu vida va a ser grandemente bendecida. Nos despedimos en oración y le damos gracias al Señor por este tiempo. Eterno Padre, gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de estar en la bendición con la cual tú nos has bendecido, de ser llamados a ser participantes de la naturaleza divina, Señor. Gracias, Señor, porque por tu llamamiento hemos podido huir de la corrupción de este mundo. Ayúdanos, Señor, a ir añadiendo todas estas virtudes a la fe que tú has sembrado en nuestros corazones. Señor, queremos entrar holgadamente en el reino de los cielos y gozarnos contigo, Señor, y ser llamado buen siervo y fiel. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Señor, sigue derramando de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo y fuego, Señor, para que también podamos ser testigos tuyos allí donde estemos o vayamos. Todo ello en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga grandemente. Hasta la próxima.